Para mi segundo embarazo, mi esposo, Isen, insistió en que diera a luz en Sterling Heights Medical Center, el hospital privado más exclusivo de la ciudad de Nueva York. Dijo que solo lo mejor era suficiente para mí y para nuestro hijo, que aún estaba atormentado por el trauma de mi primer parto tan difícil, pero mientras yacía en la camilla para una ecografía rutinaria, el Dr. Miller, jefe de obstetricia y mejor amigo de Isen, me miró con una expresión de profunda compasión. De forma discreta hizo una llamada rapidísima, con la voz temblorosa: llamen a la policía ahora, la familia de su esposo está planeando. En ese instante, supe que el cielo en el que vivía no era más que un infierno exquisitamente decorado. Mi nombre es Seba, y acabo de cumplir 30 años. Mirando atrás, siempre me consideré la mujer más afortunada del mundo. Tenía un esposo que me amaba más allá de toda medida. Isen no solo era un arquitecto talentoso y exitoso, sino también un verdadero hombre de familia. En nuestros 5 años de matrimonio, jamás levantó la voz ni me causó un solo momento de angustia. Cargaba con todas las responsabilidades, grandes y pequeñas, y siempre me decía: tu único trabajo es ser feliz y vivir con alegría. Déjame a mí enfrentar todas las tormentas de afuera. Teníamos a nuestro primer hijo, Leo, que acababa de cumplir 4 años. Él era mi razón de vivir, el vínculo que hacía nuestro amor aún más fuerte, pero mi felicidad no era perfecta. Desde su nacimiento, Leo no había sido tan saludable como otros niños, era frágil, de piel pálida, y casi todos los meses pasaba algunos días en el hospital por enfermedades menores. Verlo toser con violencia o sentir su pequeño cuerpo rendirse por la fiebre era como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Tal vez por eso, cuando quedé embarazada de nuestro segundo hijo, todos, y especialmente Isen, se volvieron muchísimo más cautelosos. En el momento en que la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas bien marcadas, Isen me rodeó con sus brazos, llorando de alegría, se arrodilló, apoyó la oreja sobre mi vientre a un plano y susurró palabras de amor. Dijo que Dios había tenido compasión de nuestra familia y nos había bendecido con otro pequeño ángel. Prometió que esta vez no permitiría que yo sufriera ni enfrentara ningún riesgo. Cuando di a luz a Leo, pasé por un parto extremadamente difícil. Sufrí una hemorragia posparto y estuve a punto de morir. El recuerdo de aquellas horas agonizantes, luchando por mi vida en un hospital público, se convirtió en una obsesión aterradora para Isen. Se culpaba constantemente, diciendo: si tan solo hubiera estado en una mejor situación, si hubiera elegido un lugar mejor para ti, no habrías tenido que sufrir así. Y quizá por esa culpa, estaba decidido a compensarlo todo esta vez. Anunció a mí y a nuestras familias: Sarah dará a luz en Sterling Heights. He investigado, tiene la tecnología más avanzada y a los mejores médicos de la ciudad. Yo cubriré todos los gastos. Me sentí conmovida, pero también dudosa. Sabía que los costos allí eran astronómicos, una pequeña fortuna para una familia normal. Isen, dije con suavidad, de verdad es necesario. NYU Langone también es un gran hospital. Solo necesito que estés a mi lado. Isen apretó mi mano, con una determinación firme en la mirada, una determinación que nunca antes le había visto. No, Sarah, esta vez tienes que escucharme. No puedo permitir que tú o nuestro bebé enfrenten más peligro. No te preocupes por el dinero. Trabajo tan duro precisamente para mantenerlos a ti y a nuestros hijos seguros y cómodos. Mi suegra, Eleanor, que rara vez interfería en nuestras decisiones, expresó su apoyo con un entusiasmo inusual. Isen tiene razón, dijo, asintiendo con fuerza. Tu salud y la del bebé son lo más importante. El dinero se puede volver a ganar, pero si algo te pasa, ningún dinero puede devolverte la vida. Es correcto que Isen sea tan meticuloso esta vez. Verte en la sala de emergencias cuando nació Leo fue como si me arrancaran el corazón. Esta vez debemos elegir el lugar más seguro y el mejor. Su ferviente apoyo alivió mi culpa. Pensé simplemente que, después de mi primer parto tan difícil, ella había empezado a preocuparse genuinamente más por mí. Sin embargo, ciertos detalles pequeños seguían despertando en mí una inquietud vaga e inexplicable. Era la forma en que Eleanor miraba a Leo. Nadie podía negar que amaba a su nieto, pero ese amor a veces se sentía extremo, excesivo. Lo consentía tanto que casi no dejaba que nadie más, ni siquiera yo, lo tocara. A menudo suspiraba y murmuraba para sí: mi pobre nieto, ¿por qué su destino es tan cruel?
si tan solo fuera sano como los demás niños, y desde que supo que estaba embarazada de nuevo, empezó a hacer comentarios enigmáticos, me tomaba de la mano y susurraba: Sara, querida, esta vez debes comer bien y cuidarte mucho, tienes que darle a Leo un hermano fuerte y saludable. Con un hermano, su vida será más bendecida, habrá alguien que cargue con sus responsabilidades. Sus palabras me parecían extrañas. ¿Cómo podía un bebé cargar con las responsabilidades de otro niño? Pero me tranquilicé pensando que era solo la forma profunda de pensar de las personas mayores, deseando que los hermanos crecieran unidos y se apoyaran mutuamente. El comportamiento de Isen también empezó a volverse peculiar, era más atento, sí, pero a veces esa atención se sentía asfixiante. Controlaba mi dieta con mano de hierro, elegía personalmente cada comida y me obligaba a tomar todo tipo de suplementos que él mismo compraba. Decía que era para asegurar que el bebé naciera inteligente y sano, pero una vez lo vi a punto de mezclar un polvo extraño, sin etiqueta, en mi vaso de leche. Cuando le pregunté qué era, se sobresaltó y lo escondió de inmediato, sonriendo de forma rara. Oh, nada, tomé por error mi polvo para el dolor de cabeza. Su incomodidad no pasó desapercibida para mí. Mi embarazo transcurrió en ese estado de felicidad mezclada con una ansiedad indescriptible. Era feliz por el cuidado devoto de mi esposo, pero inquieta por el comportamiento extraño tanto de él como de mi suegra. Traté de descartar esos pensamientos fugaces, diciéndome que solo era demasiado sensible por los cambios hormonales. Deposité toda mi confianza en mi esposo, en la familia que había elegido. Contaba los días para poder sostener a mi segundo hijo en brazos, esperando que su llegada disipara todas las sombras y trajera una felicidad completa a nuestra familia. Nunca imaginé que el día en que llegué a Sterling Heights, el lugar que mi esposo llamaba el más seguro del mundo, sería el día en que cruzaría las puertas del infierno, donde las verdades más aterradoras apenas comenzaban a revelarse. El asterisco Sterling Heights Medical Center se alzaba ante mí, majestuoso e imponente como un palacio de cristal. Cada detalle arquitectónico, desde la fuente del gran vestíbulo hasta las enormes lámparas de araña de cristal, irradiaba una opulencia impresionante. Isen estacionó su sedán de lujo en la zona VIP y me ayudó a bajar. Con ternura, rodeó mi cintura con un brazo y dijo con orgullo: ¿Ves, cariño? Este es un lugar digno de recibir a nuestro hijo. Asentí levemente, forzando una sonrisa, pero un escalofrío extraño se deslizó en mi corazón. Un hospital debería inspirar seguridad y confianza. Sin embargo, el lujo estéril de aquel lugar se sentía distante y opresivo. El aire no olía al desinfectante habitual, sino a un aroma caro y tenue de aceite esencial de limoncillo, agradable, pero profundamente artificial. Una enfermera con un uniforme impecable nos condujo directamente al despacho del jefe de obstetricia. Sin ninguna espera, la habitación era amplia y exquisitamente decorada, con sofás de cuero, un escritorio de caoba y obras de arte en las paredes. De no ser por la camilla de exploración en un rincón, habría pensado que estaba en la oficina de un director ejecutivo. Sentado en un gran sillón estaba un hombre de mediana edad, alto y delgado, con gafas de montura dorada, que irradiaba intelectualidad y autoridad. Era el Dr. Miller, a quien Isen siempre presentaba con orgullo como su mejor amigo de la universidad. Al vernos, el Dr. Miller se levantó y saludó a Isen con un apretón de manos cálido y una voz potente. Isen, viejo amigo, ha pasado mucho tiempo, me alegró mucho saber que están esperando otro bebé. Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa amable, aunque en sus ojos había algo extraño, una mirada fugaz de escrutinio. Hola, Sarah, soy David, siéntete como en casa. Isen me ha contado todo. Me ha encargado darle a su esposa el cuidado más especial. Asentí educadamente, pero su sonrisa me recorrió la espalda como un escalofrío. Era demasiado cercana, innecesariamente afectuosa. Isen se sentó a mi lado, sin soltar mi mano, habló sin parar, contándole a su amigo sobre mi primer parto difícil, sus miedos y cuánto confiaba en la experiencia del Dr. Miller. Yo permanecí en silencio, sintiéndome como una exhibición. No te preocupes, Isen, dijo el Dr. Miller, dándole una palmada en el hombro con aire confiado. Ahora está en mis manos, considéralo todo resuelto, usaré los mejores métodos, el equipo más avanzado, y te garantizo una madre sana, un bebé sano y un niño fuerte e inteligente. Tras un poco de charla trivial, el Dr. Miller hizo una señal a la enfermera y se volvió hacia mí. Bien, Sarah, si te recuestas en la camilla,
Haremos una ecografía rápida para revisar a nuestro pequeño ángel. Me recosté. La sábana blanca y crujiente estaba fría contra mi piel. Ethan se quedó de pie junto a mí, con la mirada fija en el monitor. El doctor Mellor aplicó un gel frío sobre mi abdomen y movió lentamente el transductor. En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes borrosas en blanco y negro. Ahí está, dijo señalando una pequeña luz parpadeante. El latido, lo oyes, muy fuerte, muy estable. El sonido rítmico del corazón fetal amplificado llenó la habitación. Al escucharlo, todas mis preocupaciones parecieron desvanecerse. Miré a Ethan y vi sus ojos brillar de felicidad, pero fue en ese momento de paz absoluta cuando algo salió mal. Cuando el doctor Mellor movió el transductor a otra zona, la pantalla parpadeó con interferencias, la imagen se encogió y luego se volvió negra. ¿Qué está pasando?, frunció el ceño Ethan, con la voz cargada de molestia. El doctor Mellor parecía nervioso, golpeó la pantalla un par de veces. Solo un pequeño fallo técnico, parece. Mis disculpas, Ethan. ¿Podría salir un momento y pedirle al técnico de la sala contigua que venga a revisarlo? Ethan no parecía conforme, pero asintió y salió. En el instante en que la puerta se cerró, la habitación, ocupada solo por mí, el doctor Mellor y la enfermera, quedó sumida en un silencio aterrador. Yo seguía en la camilla, con un nudo de ansiedad apretándome el estómago. El doctor Mellor manipuló la máquina, murmurando: no puedo creer que este equipo nuevo ya esté fallando. Entonces se detuvo, ya no miraba la máquina, se giró y me miró directamente. La sonrisa amable había desaparecido, reemplazada por una expresión intensamente seria, una mezcla de compasión y miedo. Me quedé paralizada, sin entender qué estaba ocurriendo. Sin decir palabra, sacó lentamente su teléfono del bolsillo de la bata. Su mano temblaba al marcar un número rápido. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué actuaba con tanto secreto? La llamada se conectó casi de inmediato. El doctor Mellor no llevó el teléfono al oído, acercó la boca al micrófono y susurró con voz urgente y desesperada. Cada palabra cayó sobre mi mente como un martillazo. Hola, es la brigada de detectives del NYPD, habla el doctor Mellor, de Sterling Heights. Hay una situación muy grave. Llamen a la policía ahora. La familia de su esposo está planeando. No alcanzó a decir más. Los pasos de Ethan resonaron en el pasillo. El doctor Mellor se sobresaltó, colgó rápidamente y guardó el teléfono en el bolsillo. Se volvió hacia la máquina, fingiendo revisarla, pero yo lo había visto todo, lo había oído todo. Mi cuerpo entero se congeló, la sangre en mis venas parecía haberse detenido. La familia de su esposo está planificando que, ¿por qué llamar a la brigada de detectives? Preguntas horribles giraban en mi cabeza. En ese momento, Ethan entró acompañado de un técnico joven. Entonces, David, ¿ya está arreglado?, preguntó mi esposo, completamente ajeno a que, en los pocos segundos que estuvo fuera, un terremoto había destruido el mundo de su esposa. El doctor Mellor se dio la vuelta, con una sonrisa forzada nuevamente en el rostro. Ah, no fue nada, solo un cable suelto. Ya está arreglado. Luego se dirigió a mí. Continuamos, Seba, pero yo ya no podía escucharlo. Me quedé allí tumbada, mirando fijamente el techo blanco, con la mente resonando una y otra vez con aquella llamada telefónica aterradora. Mi esposo perfecto, mis respetables suegros, ¿qué secreto estaban ocultando? Un secreto tan monstruoso que incluso el jefe de obstetricia, el mejor amigo de mi esposo, había tenido que arriesgarlo todo para llamar a la policía. Mi respiración se volvió entrecortada, el pecho oprimido por un peso invisible. Quería gritar, exigir respuestas, pero la garganta se me cerró por completo. Supe con absoluta certeza que, a partir de ese momento, mi vida jamás volvería a ser tranquila. El lujoso Bentley se deslizó suavemente por la calle bordeada de árboles, alejándome del palacio de cristal llamado Sterling Heights, pero mi mente estaba lejos de ser tranquila. Era como un lago en calma al que acababan de arrojarle una enorme roca. Oleadas de pánico y sospecha se agitaban sin cesar. Me senté junto a Ethan, que aún sostenía mi mano con fuerza, girándose de vez en cuando para regalarme una sonrisa suave. Esa sonrisa, que antes hacía que mi corazón se derritiera de felicidad, ahora me recorría la espalda como un escalofrío. Me pregunté qué clase de persona se escondía detrás de esa sonrisa perfecta. Detrás de esos ojos aparentemente cálidos, era un monstruo con máscara de ángel. ¿Qué te pasa, Seba? La voz profunda y cálida de Ethan me sacó de mis pensamientos caóticos. No has dicho ni una palabra.
desde que salimos de la clínica y estás muy pálida. ¿Estás cansada? Me estremecí y forcé una sonrisa que sabía que parecía más un sollozo reprimido. Estoy bien, solo un poco abrumada, supongo. Es la primera vez que vengo a un lugar tan lujoso, no estoy acostumbrada. Era la mentira más torpe que pude inventar, pero funcionó. Ethan soltó una pequeña risa, claramente aliviado, tomó mi mano, la llevó a sus labios y la besó con suavidad. Mi niña tonta, te acostumbrarás. Vendremos aquí todos los meses hasta que nazca el bebé. Quiero que nuestro hijo reciba la mejor atención posible. Sus palabras, la mejor atención posible, sembraron ahora una semilla informe de miedo en mi corazón. Lo mejor para el bebé, o lo mejor para alguna conspiración de la que yo no sabía nada. No me atreví a pensar más, simplemente giré la cabeza y miré por la ventana, fingiendo observar cómo la ciudad pasaba a toda velocidad, pero en mi mente, la llamada del doctor Miller se repetía, palabra por palabra, con una claridad aterradora: llama a la policía ahora. La familia de su esposo está planeando. Sabía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre vaga y aterradora. Tenía que preguntarle, aunque eso significara alertarlo. Necesitaba un pretexto, una forma natural y sutil de abordarlo. Respiré hondo, me giré hacia Ethan e intenté sonar curiosa e ingenua. Cariño, en la clínica me pareció escuchar al doctor Miller hablando por teléfono. Sonaba muy apurado y creí oír que mencionaba a la policía. Pasó algo en el hospital. Me preparé para cualquier reacción, pero la compostura de Ethan fue asombrosa. No mostró sorpresa ni alarma, solo frunció ligeramente el ceño, como si tratara de recordar. Por teléfono, no me di cuenta. Probablemente era solo un caso de emergencia. Es un hospital grande, Sarah. Todos los días pasan cosas. Y David es el jefe del departamento. Siempre está ocupado. Su explicación era perfectamente lógica, sin fisuras aparentes, pero insistí, pero lo oí decir que era algo muy serio, y mencionó algo sobre la familia de un esposo. No escuché bien. Solo me pareció extraño. Esta vez lo vi, una pausa mínima. Su mano en el volante se tensó durante una fracción de segundo, sus ojos siguieron fijos en la carretera, pero pude sentir la rigidez en su cuerpo. Guardó silencio unos segundos, lo suficientes para que yo supiera que había tocado un punto sensible. Luego rió, una risa un poco forzada. Sarah, de verdad tienes mucha imaginación. Seguro escuchaste mal, no hay forma. David probablemente estaba viendo una película o leyendo algo y hablando solo. Tiene esa manía rara. No le des vueltas. No es bueno para el bebé. Extendió la mano y acarició suavemente mi vientre. Ese contacto cálido, que antes me hacía sentir protegida, ahora me provocó un estremecimiento. Estaba usando a nuestro hijo para distraerme, para apagar mi curiosidad. Era demasiado inteligente, demasiado pulido. Cada palabra, cada gesto, estaba perfectamente calculado, pero precisamente esa perfección lo delataba. Si realmente no había nada que ocultar, ¿por qué no me preguntó qué había escuchado exactamente? ¿Por qué asumió de inmediato que yo había oído mal o que el doctor Miller estaba bromeando? Y, sobre todo, ¿por qué apretó el volante con tanta fuerza cuando mencioné las palabras familia del esposo? No hice más preguntas. Sabía que presionar más solo lo haría ponerse en guardia. Fingí aceptar su explicación. Apoyé la cabeza en su hombro y hablé con un tono ligeramente quejumbroso. De verdad, supongo que sí me equivoqué. Solo me preocupaba que hubiera pasado algo malo. Estoy aquí, dijo, soltando un suspiro suave de alivio mientras rodeaba mis hombros con el brazo. Nada malo puede pasarte a ti ni al bebé. Ese suspiro de alivio fue más condenatorio que cualquier confesión. Me dijo que iba por el camino correcto, que una verdad aterradora estaba siendo ocultada, y él, el esposo al que más amaba en el mundo, formaba parte de ello. Cuando llegamos a casa, la magnífica casa de piedra apareció ante mí, el lugar que una vez consideré mi paraíso ahora se sentía como una jaula dorada, fría y llena de trampas invisibles. Mi suegra, Eleanor, salió apresurada a recibirnos, llevando un humeante cuenco de una sopa herbal especial. Ya regresaron. ¿Cómo fue la consulta? ¿Qué dijo el médico? Entren. Tomen un poco de sopa para recuperar fuerzas. Era cálida y atenta, como cualquier suegra considerada, pero yo ya no veía calidez en sus ojos, solo veía una artificialidad aterradora. Me pregunté si aquel cuenco contenía algo más que hierbas y afecto fingido. Tomé el cuenco, sonreí y le di las gracias, pero mi corazón estaba congelado. Miré a Ethan y vi que me observaba.
con la misma expresión amable de siempre, pero luego noté algo cuando creyó que yo no lo veía. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia su madre, cargados de un significado oculto, eran un equipo, y yo estaba completamente sola. Esa noche, yacía entre los brazos de Isen, fingiendo estar profundamente dormida, pero mi mente estaba más despierta que nunca, sentía cada una de sus respiraciones, cada uno de sus movimientos. Ya no me sentía segura, solo sentía repulsión. Sabía que dormía junto a un lobo disfrazado de oveja, alguien que quizá estaba planeando hacerle daño a su propia esposa y a su propio hijo. No podía limitarme a esperar a que algo sucediera, tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer cuando estaba rodeada por su gente, desde su madre hasta el jefe de obstetricia, en quien podía confiar? En la oscuridad, posé con cuidado una mano sobre mi vientre. Mi bebé, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo protegerte? Sabía que sería una lucha solitaria y peligrosa, pero por mi hijo no podía permitirme caer. Pasara lo que pasara, tenía que encontrar la verdad, tenía que exponer su conspiración. No sabía por dónde empezar ni en quién confiar, pero sabía una cosa con certeza: nunca me rendiría. El telón estaba a punto de caer sobre esta obra de felicidad fingida, pero tenía yo la fuerza para escribir un final distinto por mi cuenta, un final donde se hiciera justicia. Los días siguientes pasaron en una atmósfera sofocante. Vivir en mi propia casa se sentía como caminar sobre un campo minado, cada paso debía calcularse, cada palabra, medirse. Isen y su madre continuaron interpretando sus papeles a la perfección, él, el esposo ejemplar; ella, la suegra amorosa, preocupada hasta el extremo por su nuera. Se ocupaban de mí meticulosamente, mis comidas, mi descanso, cada uno de mis movimientos, pero yo sabía que detrás de esa preocupación excesiva había una vigilancia constante. Era como una prisionera en una celda de lujo, con cada acción bajo sus ojos atentos. No me atreví a actuar de forma distinta. Seguí sonriendo, hablando con dulzura, fingiendo ser una esposa feliz esperando a su segundo hijo, pero por dentro, una tormenta rugía sin descanso. Cada noche, cuando Isen dormía profundamente, yo permanecía despierta mirando el techo. Las palabras del Dr. Miller, la mirada de Isen, la sonrisa de Eleanor, todo se arremolinaba en mi mente, tejiendo los escenarios más horribles. Me sentía aislada e impotente. Necesitaba hablar con alguien, alguien que pudiera aconsejarme, alguien en quien pudiera confiar por completo, y solo un nombre apareció en mi mente: Chloe. Chloe había sido mi mejor amiga desde la universidad. No se parecía en nada a mí, mientras yo era dulce y algo sumisa. Chloe era fuerte, carismática e increíblemente inteligente. Trabajaba como abogada en un prestigioso bufete. Siempre había admirado su agudeza mental y su lógica. Nos veíamos menos desde que me casé, pero nuestra amistad nunca se había debilitado. Sabía que, si alguien en el mundo podía ayudarme en ese momento, solo podía ser ella, pero como podía verla, no podía usar mi teléfono. Isen había instalado una aplicación de rastreo con el pretexto de garantizar mi seguridad. Sabía que podía revisar mis llamadas y mensajes en cualquier momento. Tampoco podía salir conduciendo por mi cuenta. Desde la cita en Sterling Heights, Isen había usado mi delicado embarazo como excusa para prohibirme manejar, organizando siempre que su chofer privado me llevara a donde necesitara ir. Tenía que encontrar una excusa, una oportunidad, y esa oportunidad llegó. Mi madre, que vivía en el norte del estado, llamó para decir que mi abuela estaba enferma y quería verme. Se lo conté de inmediato a Isen. Él se mostró comprensivo y correcto. «Oh no, pobre abuela, claro que debes ir a verla, haré que el chofer te lleve, quédate unos días para acompañarla». Me sentí eufórica, dije que solo iría el fin de semana, pero tenía otros planes. No iba a ir al norte del estado, iba a buscar a Chloe. El sábado por la mañana, el coche de lujo de la familia me dejó en la estación de autobuses. Me despedí del chofer, diciéndole que tomaría un taxi desde allí hasta la casa de mi abuela. En cuanto el coche desapareció, detuve un taxi y fui directamente a otra dirección, una pequeña cafetería en un callejón tranquilo donde había quedado con Chloe. Cuando entré, Chloe ya me estaba esperando. Al verme, con el rostro demacrado y profundas ojeras, se levantó de un salto. «Sarah, ¿qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma». En el instante en que vi a mi mejor amiga, todas mis emociones reprimidas estallaron. Me lancé a sus brazos y rompí a llorar sin control. Lágrimas de miedo, soledad e impotencia corrían por mi rostro. Chloe no dijo nada, solo me sostuvo en silencio,
dándome suaves palmadas en la espalda. Sabía que necesitaba un hombro en el que apoyarme. Cuando me calmé un poco, le conté todo con la voz temblorosa. Desde la decisión de dar a luz en Sterling Heights, el comportamiento extraño de Eisen y Eleanor, hasta la aterradora llamada del Dr. Miller, hablaba entre sollozos, cada palabra como una nueva herida en mi corazón. Chloe escuchó en silencio. Su expresión se volvió cada vez más dura y seria. Su habitual sonrisa desapareció, reemplazada por la concentración fría y afilada de una abogada analizando un caso. Cuando terminé, no me consoló de inmediato. Me miró fijamente a los ojos y lanzó una pregunta directa. Sarah, ¿estás absolutamente segura de que escuchaste bien cada palabra? ¿Existe alguna posibilidad de que hayas oído mal? Ninguna, respondí con firmeza. La habitación estaba en silencio, lo escuché perfectamente. Su voz estaba llena de pánico. Chloe asintió, golpeando suavemente la mesa con los dedos. De acuerdo, si lo que dices es cierto, entonces esto ya no es un conflicto familiar, es una conspiración criminal organizada, y tú estás en grave peligro. Al oír la palabra criminal, empecé a temblar otra vez. Chloe, ¿qué hago? Tengo mucho miedo, no sé qué planean hacerme a mí ni a mi bebé. Tranquila, dijo, apretando mi mano con fuerza, transmitiéndome una seguridad inesperada. Este no es momento de entrar en pánico. Cuanto más pánico tengas, más fácil le será actuar. Tienes que fingir que no sabes nada, seguir siendo la esposa ingenua que confía plenamente en su marido. Puedes hacerlo. Respiré hondo y asentí. Lo intentaré. Bien, dijo Chloe. El siguiente paso es investigar. Las palabras del Dr. Miller son una pista, pero demasiado vaga. Planear podía significar cualquier cosa. Teníamos que encontrar su motivo. ¿Por qué harían algo así? Dinero, herencia, negué con la cabeza. No lo sé, la familia de Eisen es rica. No necesitarían hacer algo tan depravado por dinero, y él de verdad me ama. El amor se puede fingir, interrumpió Chloe, pero la codicia siempre es real. Aún así, tengo otra teoría. Mencionaste a Leo. Tu primer hijo es muy frágil, ¿verdad? Sí, respondí, está en el hospital casi todos los meses. Entonces el problema podría estar ahí, dijo Chloe, entrecerrando los ojos. Hay una posibilidad, es cruel, pero no imposible. ¿Has oído hablar del término salvar a un hermano? Negué con la cabeza, confundida. ¿Qué es eso? Es un niño concebido con un propósito médico, para proporcionar células madre, médula ósea o incluso un órgano a un hermano mayor que sufre una enfermedad grave. Médicamente es posible, pero éticamente es extremadamente controvertido, y en tu caso, si esta teoría es correcta, ya no sé. Trata de ética. Es un crimen. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Quieres decir que este bebé está naciendo para salvar a Leo? No puedo asegurarlo todavía, dijo Chloe, pero es un ángulo que debemos investigar. Lo primero es averiguar cuál es la verdadera condición médica de Leo. ¿Tiene sus historiales médicos? No, negué con la cabeza. Cada vez que ve a un médico, mi suegra se queda con toda la documentación. Dice que la guarda a salvo. Además, nunca me deja llevarlo a otro médico que no sea una clínica privada dirigida por un amigo de la familia. ¿Ves? Dijo Chloe. El muro de secretismo ya está ahí. Tú no puedes acceder a los registros, pero quizá yo sí. Tengo algunos contactos en el ámbito médico. Intentaré buscar la información de Leo en el sistema. Será difícil, pero no imposible. Escuchar a Chloe me dio un rayo de esperanza. Por primera vez tras días envuelta en la oscuridad, sentí que no estaba sola. Tenía a Chloe, una aliada inteligente y poderosa. Entonces, ¿qué hago ahora? Pregunté. Chloe me miró con seriedad. Tienes que volver a esa jaula y seguir actuando. Interpreta tu papel a la perfección, no muestres ninguna grieta, deja la investigación en mis manos. Me pondré en contacto contigo por un canal seguro. Tienes que confiar en mí, Sarah. Encontraremos la verdad juntas, asentí, con las lágrimas volviendo a brotar, pero esta vez eran de gratitud. Salí de la cafetería ya no como una mujer presa del pánico y la impotencia. Tenía un plan, un propósito y una compañera. Mi guerra apenas comenzaba, pero no tenía idea de que la verdad que estábamos a punto de descubrir sería mucho más horrenda y cruel de lo que jamás habríamos imaginado. No era solo una conspiración. Era un crimen disfrazado del tipo de amor más retorcido y enfermizo. Al regresar de mi encuentro con Chloe, sentí una nueva fuerza invisible recorriéndome. El miedo seguía ahí,
pero ya no dominaba mi razón. Una calma fría y dura se asentó en mí, sabía que estaba jugando un juego peligroso, donde un solo error podía costarme todo. Pero no había marcha atrás, por mi hijo, por el bebé que llevaba dentro y por mí misma, tenía que llegar hasta el final. Llegué a casa el domingo por la tarde, justo a la hora prevista. Isen me recogió en la estación de autobuses, tan amable y atento como siempre, me estrechó en sus brazos. Inhalando el aroma de mi cabello, la abuela se siente mejor, solo estuviste fuera 2 días, pero te extrañé muchísimo, me apoyé en su pecho, interpretando el papel de una esposa que regresaba de un viaje. Está bien, cariño, yo también te extrañé a ti y a Leo, pero por dentro, una oleada de repulsión me invadió, ese abrazo, ese olor, todo era una mentira. En los días siguientes, comencé la primera fase de mi plan para descubrir la verdad sobre la enfermedad de Leo. No podía preguntarle directamente ni a Isen ni a Eleanor, tenía que averiguarlo por mí misma. Empecé a prestar mucha más atención a los suplementos que Eleanor le daba a Leo todos los días, siempre los llamaba remedios herbals personalizados, preparados por un exclusivo terapeuta holístico. Afirmaba que la medicina occidental era dañina y que esos remedios naturales eran lo mejor para él. Preparaba la mezcla con sumo cuidado cada día, llenando la casa de un fuerte aroma terroso, pero nunca me dejaba ver la receta ni me decía el nombre del terapeuta. Cada vez que intentaba preguntar, me hacía a un lado con la mano. No sabes nada de estas cosas, querida, déjamelo a mí. Tú concéntrate en cuidar de ese bebé que llevas en el vientre. Su evasiva no hizo más que alimentar mis sospechas. Una tarde, mientras Eleanor estaba fuera, entré sigilosamente en la cocina. Los restos de la mezcla herbal aún estaban en la olla. Con cuidado, vertí un poco, lo sequé sobre una servilleta de papel y tomé fotos detalladas de cada componente. Envié las imágenes a Chloe, pidiéndole que encontrara a un experto que las analizara. Mientras esperaba los resultados, decidí dar un paso más arriesgado. Tenía que llevar a Leo a otro hospital para un examen adecuado. Ya no podía confiar en la clínica privada de la familia. Me acerqué a Isen. Cariño, he notado que Leo ha estado tosiendo mucho por las noches. ¿Y si lo llevamos a los especialistas pediátricos de Mount Sa para un chequeo completo? Solo para estar seguros. Isen, que estaba viendo la televisión, se quedó inmóvil. El control remoto casi se le cayó de la mano. Se giró hacia mí, con los ojos entrecerrados y llenos de sospecha. ¿Por qué allí? ¿Acaso el tratamiento naturista de mamá no está funcionando bien? El médico de la clínica dijo que solo es su constitución débil y que lo superará con el tiempo. Pero sigo preocupada, insistí, fingiendo ansiedad. Hace mucho que no tiene un examen completo. Solo quiero estar segura de que está bien. Basta, replicó Isen, con un raro destello de irritación. No seas tan paranoica. Esos grandes hospitales están llenos de gente y de gérmenes, ¿y si se contagia de algo más? Escucha a mamá, ella jamás haría nada para dañar a su nieto. Volvió a mirar la televisión, dando por terminada la conversación. Su reacción lo decía todo. Tenía miedo de que llevara a nuestro hijo a un lugar que él no pudiera controlar, miedo de que la verdad saliera a la luz. Pero no me rendí. Unos días después, lo intenté de nuevo. Esta vez acercándome directamente a mi suegra. Elegí un momento en que estaba jugando feliz con Leo. Mamá, ¿qué te parece si llevamos a Leo al zoológico de Central Park este fin de semana? Hace mucho que no sale a dar un paseo. De verdad, Eleanor pareció complacida y aceptó de inmediato. Mi plan era fingir un dolor de estómago repentino de Leo en el camino e insistir en ir al hospital más cercano. Pero parecía que cada uno de mis movimientos estaba siendo anticipado. El sábado por la mañana, mientras me preparaba, Eleanor entró en mi habitación con gesto apesadumbrado. Sarah, querida, lo siento mucho, me desperté sintiéndome un poco mal esta mañana, no creo que pueda ir al zoológico, quizá el próximo fin de semana. Tosió un par de veces, llevándose la mano a la frente. Pero yo podía ver que estaba perfectamente bien, sus mejillas estaban sonrosadas, su mirada afilada. Estaba mintiendo. Había descubierto mi plan y lo estaba bloqueando. Todos los caminos parecían cerrados. Me sentí impotente y furiosa. Habían construido una fortaleza impenetrable de secretos alrededor de Leo. No había forma de atravesarla. Justo cuando estaba cayendo en la desesperación, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Me apresuré a entrar al baño y cerré la puerta con llave. El mensaje era corto: las fotos que enviaste no son suplementos, son inmunosupresores.
detén su administración, era de Chloe. Ya tenía los resultados inmunosupresores. ¿Por qué Leo estaría tomando eso? Eran medicamentos potentes, utilizados normalmente en pacientes trasplantados o con enfermedades autoinmunes, no eran suplementos. Eleanor había mentido, toda la familia me había mentido sobre la salud de mi hijo. Sentí que el corazón se me rompía. ¿Cómo podían tratar así a su propio hijo, a su propio nieto? ¿Qué enfermedad estaban ocultando? La teoría de Chloe sobre el hermano Salvador regresó a mi mente, más clara y aterradora que nunca. Me dejé caer al suelo del baño, llorando sin control. Lloré por mi hijo, un niño inocente que sufría una enfermedad que su propia madre no tenía derecho a conocer. Lloré por la crueldad y el engaño de las personas que alguna vez llamé familia. Sabía que no podía quedarme allí llorando. Tenía que encontrar otra forma. Si no podía sacar a mi hijo de esa casa, tenía que meter a alguien dentro. Necesitaba a alguien que pudiera entrar legalmente, acercarse a Leo y obtener una muestra de sangre para análisis. ¿Pero quién? ¿Un médico? No. Jamás permitirían la entrada de un extraño, una enfermera. Demasiado arriesgado. Mientras mi mente iba a toda velocidad, una idea surgió. Había una persona que podía entrar y salir de mi casa sin levantar sospechas. El tutor de inglés de Leo, su antiguo tutor, acababa de renunciar. Podía aprovechar esta oportunidad para encontrar un reemplazo. Alguien elegido por mí, alguien que formara parte de mi plan. Me sequé las lágrimas y me levanté. Mis ojos brillaban con una determinación de acero. Construyeron un muro, pensé, entonces yo perforaré un agujero. Incluso uno pequeño sería suficiente para que la luz de la verdad entrara. Esta era una batalla que no podía perder. No solo estaba apostando mi vida, sino el futuro de mis dos hijos. El plan de encontrar un tutor especial para acercarse a Leo me impulsó a actuar de inmediato. No podía permitir que mi hijo siguiera tomando esos inmunosupresores sin conocer la verdadera razón. Contacté a Chloe a través de la aplicación de mensajería segura que había instalado para mí y le expliqué todo el plan. Chloe, necesito tu ayuda. Necesito encontrar a alguien de confianza, con formación médica, que pueda hacerse pasar por tutor de inglés. Esa persona tiene que ser lo bastante hábil como para obtener una muestra de sangre de Leo sin ser detectada. Al otro lado, Chloe guardó silencio durante un largo momento. Sabía que era una petición difícil y peligrosa. Es complicado, Sarah, dijo al fin. Encontrar a alguien así no será fácil, pero no es imposible. Tengo una prima, Laura, que es enfermera titulada en otro hospital. Es muy capaz, discreta y tiene un fuerte sentido de la justicia. Déjame hablar con ella. Sentí como si me aferrara a un salvavidas. De verdad, por favor, pregúntale por mí, le pagaré bien. No se trata de dinero, respondió Chloe, se trata de si está dispuesta a ponerse en peligro. Te avisaré. Los días siguientes pasaron entre la espera y los preparativos. Le comenté de forma casual a Isen y a Eleanor que quería buscar un nuevo tutor para Leo. Ha estado tan encerrado últimamente por su salud. Creo que tener a alguien que venga a hablar y jugar con él le haría bien, lo ayudaría a estar más animado. Mi razonamiento era sólido, no sospecharon nada y hasta lo apoyaron. Adelante, busca a alguien, dijo Isen. Solo asegúrate de que sea alguien con experiencia y de confianza. El dinero no es un problema. No tenía idea de que la persona de confianza que estaba a punto de traer a casa sería quien derribaría su muro de secretos. La suerte estaba de mi lado. Unos días después, Chloe me llamó. Laura había aceptado. Tras escuchar mi historia, dijo que no podía quedarse de brazos cruzados. El escenario quedó perfectamente preparado. Fingí publicar una búsqueda de tutor en varios foros para padres. Chloe hizo que Laura creara un perfil falso con amplia experiencia enseñando a niños pequeños. Yo casualmente encontré su perfil y concerté una entrevista en mi casa, con Eleanor presente. Laura, con su carácter amable y su voz suave, conquistó a mi suegra sin esfuerzo. Eleanor la contrató en el acto, indicándole que cuidara especialmente de su precioso nieto, y así, Laura, una enfermera con una misión secreta, entró oficialmente en mi casa. Durante las primeras sesiones, se centró en ganarse la confianza de Leo y de la familia. Era brillante, mezclando las lecciones con juegos y cuentos. Leo, normalmente tímido y callado, la adoraba. Ver a mi hijo reír y ser feliz me llenaba el corazón de una mezcla de alegría y dolor. El día de la acción se fijó para un miércoles por la tarde, cuando Isen estaría en el trabajo y Eleanor en su reunión semanal del club de lectura. Según el plan,
Laura me diría que Leo necesitaba una pequeña prueba de grupo sanguíneo para un proyecto escolar de ciencias. Usaría un sencillo dispositivo de punción en el dedo, un procedimiento común que apenas causaría dolor. La muestra de sangre sería enviada en secreto para su análisis, pero nuestros planes se torcieron. Esa tarde, justo cuando Laura tenía el equipo preparado, Eleanor regresó inesperadamente a casa, diciendo que se sentía cansada y que había dejado la reunión antes de tiempo. Laura y yo nos quedamos paralizadas, el plan estuvo a punto de venirse abajo. La rapidez mental de Laura nos salvó, escondió el equipo y se volvió hacia Eleanor con una sonrisa natural. Oh, hola. Señora. Estaba a punto de hacer un pequeño experimento científico con Leo, observar células al microscopio, pero supongo que podemos dejarlo para otro momento. Eleanor, sin sospechar nada, simplemente asintió y se fue a su habitación, pero yo sabía que no podíamos esperar. Su regreso repentino demostraba que siempre estaba alerta. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. Sentía que estaba poniendo en peligro a demasiadas personas, a Laura, a Chloe e incluso al Dr. Miller. Me di cuenta de que no había hecho nada para retribuir al valiente médico por su ayuda. Su advertencia había quedado inconclusa. Sin duda sabía mucho más de lo que había dicho. Tenía que verlo de nuevo, pero ¿cómo? No podía simplemente ir al hospital. Isen y Eleanor jamás lo permitirían. Volví a acudir a Chloe. Chloe, tengo que ver al Dr. Miller. ¿Tienes alguna idea? Chloe pensó un momento. La única forma es crear una emergencia falsa, pero lo bastante real como para que Isen la crea y te lleve a Sterling Heights, específicamente para que te vea el Dr. Miller. Así nació otro plan temerario, mucho más peligroso. Tendría que hacerme daño a mí misma. A la noche siguiente, mientras Isen dormía profundamente, bajé de puntillas a la cocina. Mi mano temblaba cuando tomé un cuchillo pequeño, cerré los ojos, apreté la mandíbula y me hice un corte en la pantorrilla, no muy profundo, pero lo suficiente como para que sangrara bastante. Un dolor agudo y abrasador subió por mi pierna, ahogué un grito. Envolví rápidamente la herida con una toalla y regresé tambaleándome a la habitación. Desperté a Isen, con la voz llena de pánico. Isen, ayúdame. Me caí por las escaleras, mi pierna está sangrando mucho. Isen se despertó de golpe. Al ver la sangre, entró en pánico, me tomó en brazos. Corrió al coche y condujo a toda velocidad hacia el centro médico de Sterling Heights. David, ayuda a mi esposa, gritó, en urgencias. El Dr. Miller estaba de guardia. Al verme, una chispa de sorpresa cruzó sus ojos, pero enseguida recuperó su profesionalismo. Indicó a las enfermeras que me llevaran a una sala de tratamiento, dejando a Isen fuera. Dentro de la habitación blanca y estéril, solo estábamos él y yo. Mientras limpiaba la herida, habló en voz baja, con reproche. Estás fuera de tu juicio. ¿Por qué hiciste algo tan imprudente? No tenía otra opción, susurré, con lágrimas acumulándose. Doctor, por favor, dígame todo. ¿Qué planean hacerme a mí y a mi bebé? El Dr. Miller suspiró. Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba ahí. Luego volvió a mí, con la voz apenas audible, pero cada palabra cayó en mis oídos como un trueno. No solo quieren al bebé, Sarah, quieren que tú mueras. El plan es provocar un accidente en la mesa de operaciones. Después de que nazca el bebé, sufrirás una hemorragia incontrolable o una reacción alérgica grave a la anestesia. El informe oficial dirá que fue un trágico accidente médico. Tu esposo quedará como el viudo desconsolado, criando solo a 2 niños pequeños. Nadie sospechará nada. La sangre se me heló, así que esa llamada inconclusa, la familia de su esposo planeaba matarla, era verdad. ¿Pero por qué? Temblé. ¿Por qué matarme? El Dr. Miller me miró con compasión. Porque tarde o temprano lo descubrirías. Y por otra razón, tu esposo contrató una póliza de seguro de vida muy grande a tu nombre. Él es el único beneficiario. Me quedé paralizada. Seguro de vida. Todas las piezas horribles se encajaron de golpe. El bebé era para salvar a su primer hijo. Mi muerte serviría para silenciarme y darles una fortuna inmensa. Amor, matrimonio. Todo había sido un juego cruelmente calculado. El hombre que yo adoraba era un monstruo con piel humana. Me desmayé allí mismo, en urgencias, cayendo en los brazos del único extraño que me estaba diciendo la verdad. Desperté en una cama de hospital, todo blanco, con el olor penetrante del desinfectante. Isen estaba sentado a mi lado, sosteniéndome la mano. Su rostro se veía demacrado, los ojos rojos de preocupación. En cuanto me vio abrir los ojos,
se inclinó hacia mí. Con la voz cargada de angustia, Seba, ¿estás despierta? Me asustaste muchísimo. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada en las escaleras? El doctor dijo que fue solo una lesión de tejidos blandos y que el bebé está bien. Era un actor extraordinario. La imagen del esposo totalmente entregado a su esposa casi logró conmoverme, pero las palabras del doctor Miller ahora eran un muro de hielo impenetrable entre nosotros. Lo miré. Al hombre que había amado con todo mi ser, ahora solo veía a un extraño, a un monstruo usando una máscara perfecta. Forcé una sonrisa débil. Siento haberte preocupado. Debí marearme y resbalar. No hables, dijo, acariciándome el cabello. Descansa, estoy aquí. Su ternura ahora solo me provocaba náuseas. Cerré los ojos, fingiendo quedarme dormida, pero mi mente era un torbellino. Matarme en la mesa de operaciones, cobrar el seguro. Su plan era más depravado de lo que jamás había imaginado. No solo quería usar a mi hijo, quería borrarme de la existencia. El doctor Miller entró en la habitación acompañado de una enfermera, revisó mi herida y luego se dirigió a Isen. Su estado es estable, el corte no es profundo, pero deberá quedarse unos días en observación para garantizar la seguridad del bebé. Por supuesto, lo que usted considere mejor, doctor, respondió Isen con gratitud. Denle la mejor atención posible, no se preocupe, contestó el doctor Miller, cruzando conmigo una mirada breve y discreta. Es una paciente especial. Entendí la señal. Me estaba diciendo que, por ahora, allí estaba a salvo. Durante mi estancia en el hospital, Isen y Eleanor se turnaron para cuidarme, traían comida deliciosa y decían las palabras más dulces. Representaban a la perfección el papel de una familia feliz superando una crisis, pero yo sabía que todo era una farsa. Cuanto más atentos se mostraban, más aterrada me sentía. Sabía que solo estaban esperando el día en que yo estuviera en la mesa de operaciones. Chloe y Laura vinieron a visitarme con una gran canasta de frutas y flores frescas. Frente a Isen, conversamos alegremente sobre cosas triviales, pero en cuanto él salió para atender una llamada, Chloe se inclinó y me susurró con urgencia. ¿Cómo estás aguantando? Laura consiguió la muestra de sangre de Leo. Los resultados preliminares confirman lo que sospechábamos. Tiene beta-talasemia severa, un trastorno genético grave de la sangre. La mejor oportunidad de curarlo es un trasplante de células madre de un hermano completo con compatibilidad perfecta de Ola. Aunque estaba preparada, el corazón me dolió, así que era verdad. Mi hijo estaba gravemente enfermo, y el bebé que llevaba dentro era su única esperanza, pero del modo más criminal posible. Y sobre tu situación, continuó Chloe, con la voz cargada de rabia, no puedo creer que Isen sea ese tipo de persona. Matar a su esposa por dinero del seguro, es un animal. ¿Qué hacemos ahora? No puedo volver a esa casa, dije, desesperada. Pero si huyo, no me dejará en paz. No puedes huir, dijo Chloe con firmeza. Huir es mostrar debilidad. Tienes que enfrentarlos. Tienes que darles la vuelta a la situación. Pero como, sollocé, estoy completamente sola. No estás sola. Una voz profunda y calmada llegó desde la puerta. El doctor Miller había entrado sin que lo notáramos. Cerró la puerta, con el rostro serio. No estás sola, me tienes a mí. A Chloe, lo miré, atónita. Doctor, ¿por qué me está ayudando? Usted es el mejor amigo de Isen. El doctor Miller suspiró. En sus ojos había una tristeza y un arrepentimiento profundos. Sí, una vez lo consideré un amigo, pero no puedo ser cómplice de un crimen. Soy médico, el juramento hipocrático no me lo permite. Además, dudó, le debo una disculpa a alguien, a la exesposa de Isen. También fue mi paciente. Pasó por algo muy parecido, pero en aquel entonces fui un cobarde. Elegí el silencio, la dejé sola frente a ese monstruo. He cargado con esa culpa durante años. Esta vez no cometeré el mismo error. La historia de la exesposa confirmó la verdadera naturaleza de Isen. Yo no era su primera víctima. Entonces, ¿cuál es exactamente su plan en el quirófano?, preguntó Chloe, con mente de abogada. Yendo directo al punto, el doctor Miller explicó el complot con precisión. La cesárea de Seba la realizaré yo con mi equipo de confianza, pero Eleanor ha insistido en traer un equipo auxiliar por seguridad. Ese equipo es en realidad gente suya, incluido un anestesista específico. El plan es que, después de que nazca el bebé, este anestesista administre una sobredosis. Seba entrará en insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Lo atribuirán a una reacción alérgica rara e imprevisible.
Parecerá un accidente médico, casi imposible de investigar, mientras todos intentan reanimar a Sarah. Su gente se llevará al bebé diciendo que necesita observación especial. Entonces procederán de inmediato con la extracción de médula. Al escuchar esto, empecé a temblar sin control. Era un plan perfecto, una piedra, 3 pájaros, médula para Leo, dinero del seguro y yo eliminada. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo, insistió Chloe. Todavía no, negó el Dr. Miller. Mi palabra no es prueba suficiente. Ellos lo negarán todo. Ethan y Eleanor son demasiado astutos. Tenemos que atraparlos en el acto. Tenemos que dejar que ejecuten su plan. Eso es demasiado peligroso para Sarah, protestó Chloe. No permitiré que le pase nada, dijo el Dr. Miller, con los ojos llenos de determinación. Vamos a usar su propio plan contra ellos. La cirugía se hará, pero en nuestros términos, necesitaré la ayuda de ambas. Vamos a convertir ese quirófano en una trampa, en un escenario para exponer todos sus crímenes ante el mundo. Miré al Dr. Miller, luego a Chloe, y después a mi vientre creciente. El miedo dentro de mí se transformó lentamente en una furia fría y una voluntad de hierro. Querían verme muerta, pues les mostraría en qué puede convertirse una madre acorralada. Lo haré, dije, con la voz firme. Seguiré el plan. Convertiré su día de triunfo en su día de juicio. Una alianza de venganza se selló allí mismo. En mi habitación de hospital, una madre embarazada, una abogada y un médico, 3 personas unidas por el destino con un solo objetivo, llevar ante la justicia a esos monstruos con apariencia humana. En los días siguientes, mi habitación se convirtió en nuestro centro de mando secreto. Bajo la apariencia de visitas amistosas y chequeos rutinarios, elaboramos un plan calculado hasta el último segundo. Lo llamamos Operación Amanecer. No era solo una estrategia defensiva, era un contraataque total. Una trampa meticulosamente diseñada para que las bestias entraran por su propio pie. El primer paso, y el más crucial, era que yo continuara actuando. Tenía que ser la esposa débil y asustada, traumatizada por la caída, completamente dependiente de su marido. Tenía que hacerles creer a Ethan y a Eleanor que no sospechaba nada, que seguía siendo el cordero ingenuo esperando el sacrificio. No fue fácil. Cada vez que Ethan me tomaba la mano y me susurraba palabras de amor, tenía que reprimirlas. Ganas de vomitar. Cada vez que Eleanor me traía un tazón de sopa nutritiva, sonreía y le daba las gracias mientras deseaba arrojarlo contra la pared. Actué en cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. Me convertí en una actriz mejor que el propio Ethan. Tengo tanto miedo, cariño, le dije, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Esa caída me dejó muy mal. Tengo terror de que algo salga mal en el parto. ¿Y si programamos una cesárea? Dicen que es más segura. Eso también formaba parte del plan. Teníamos que ser nosotros quienes sugiriéramos la cirugía para eliminar cualquier sospecha, tal como habíamos previsto. Ethan se mostró encantado, me abrazó. Tranquila, tranquila, no tengas miedo. Justo iba a sugerir lo mismo. Tu madre y yo ya lo hablamos. Lo programaremos. Ya le pedí a David que elija el mejor día, la mejor hora. Relájate. Yo me encargo de todo. No tenía idea de que el mejor día era exactamente el que nosotros habíamos elegido. Mientras yo me recuperaba, Chloe y el Dr. Miller trabajaban sin descanso. Chloe, al no poder investigar directamente como mi abogada, contrató a un profesional. Conozco a alguien, me dijo, el señor Peterson, un ex detective del NYPD convertido en investigador privado. Es un zorro viejo, discreto y tremendamente eficaz. Si alguien puede sacar los esqueletos del armario de la familia de Ethan, es el señor Peterson. Un hombre de rostro curtido pero con ojos tan agudos como los de un halcón, se unió a nuestra alianza. Su misión era reunir todas las pruebas tangibles. Necesitamos absolutamente todo, le indicó Chloe . Extractos bancarios de Ethan y Eleanor, transacciones inusuales, registros de llamadas, historial de viajes. Y quiero que investigues a fondo esa póliza de seguro de vida. Necesito una copia del contrato y cualquier prueba de que él preguntó por pagos en caso de muerte por accidente médico. El señor Peterson asintió sin decir palabra y se marchó. Su seguridad silenciosa resultaba tranquilizadora. Mientras tanto, el Dr. Miller empezó a trabajar desde dentro del campamento enemigo. Él era nuestra carta más fuerte. Como jefe del departamento y mejor amigo de Ethan, tenía acceso a información que nadie más podía conseguir. Encontraré la forma de obtener el expediente médico original de Leo, nos dijo.
Debe estar guardado bajo llave en alguna parte de la oficina del director del hospital, el padre de Isen. También averiguaré los detalles del equipo auxiliar de Eleanor. Necesito saber quiénes son, especialmente ese anestesiólogo. Necesitábamos conocer a nuestro enemigo. Lo más importante era que el Dr. Miller también contactó en secreto a algunos colegas de absoluta confianza, médicos y enfermeras con integridad y valentía. No les contó toda la verdad, solo que se avecinaba una cirugía compleja que requería una preparación extrema para situaciones inesperadas. Estaba formando su propio equipo de respuesta rápida, listo para intervenir en cualquier momento. Todo avanzaba en silencio, pero con urgencia. Yo permanecí en el hospital, interpretando mi papel. La fecha de la cirugía quedó fijada para menos de 2 semanas después. Una noche, Isen entró solo en mi habitación, sosteniendo una carpeta. Amor mío, dijo, con su sonrisa tan radiante como siempre. Tengo un regalo para ti. Me entregó la carpeta. Dentro estaban las escrituras de una lujosa casa adosada en una urbanización privada. Todo a mi nombre. Quiero que tú y los niños tengan un lugar amplio y nuevo después de que nazca el bebé. ¿Te gusta?, preguntó, con los ojos llenos de expectación. La Sara de hace un mes habría estado extasiada, pero ahora solo sentí una repulsión profunda. ¿Qué era aquello? Un soborno, el último premio para la presa antes del golpe final. Levanté la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas de alegría fingida. Gracias, cariño, no sé qué decir. Siempre cuidas tan bien de nosotros. Tontita, dijo, abrazándome, mientras seas feliz. Pero yo sabía que no era un regalo, era un recordatorio de mi precio, de mi papel. En su juego, apoyé la cabeza en su pecho, con el corazón frío como la piedra. Él no sabía que el pequeño cordero que sostenía ya no era ingenuo. Estaba esperando el día en que se despojaría de su lana y mostraría los colmillos de un lobo herido, y ese día estaba muy cerca. En esta partida de ajedrez, él no sería quien hiciera el último movimiento. En los días finales antes de la cirugía, la operación Amanecer entró en su fase más intensa. Todas las pruebas se recopilaban con una urgencia extrema. Yo, la paciente en recuperación, me había convertido en la coordinadora secreta de toda la campaña. Mi lujosa habitación del hospital se transformó en una sala de guerra donde se desnudaban las conspiraciones más oscuras. Una tarde, justo después de que Isen se marchara, Chloe entró sigilosamente en mi habitación. Con el rostro mezclando emoción y furia, conectó una pequeña memoria USB a su portátil. Tienes que ver esto, Sarah. Peterson cumplió de verdad. En la pantalla aparecieron una serie de archivos. Los extractos bancarios completos de Isen y Eleanor del último año. Chloe señaló varias líneas resaltadas. Mira aquí, una serie de grandes transferencias inexplicables a una empresa de consultoría sanitaria en Singapur. Y aquí, retiradas mensuales de grandes cantidades de efectivo que suman cientos de miles de dólares. ¿Para qué era todo eso?, pregunté, con el corazón desbocado. Sospecho que son sobornos, dinero para silenciar gente, explicó Chloe, pero lo más importante es el historial de transacciones de Isen. Justo después de que le dijeras que estabas embarazada, hizo un pago enorme a una aseguradora. Peterson confirmó que era la prima de tu póliza de seguro de vida. Chloe abrió otro archivo, una copia escaneada de la póliza. Mi nombre, Sarah Jenkins, aparecía claramente como asegurada. En beneficiario, solo había un nombre, Ethan Carter. El monto de la póliza, $20 millones, aunque sabía que venía. Verlo en blanco y negro me hizo temblar. Mi vida y la de mi hijo no nacido habían sido valoradas en cifras frías y despiadadas. Eso no es todo, dijo Chloe, con la voz cada vez más dura. Reprodujo un archivo de audio. Peterson logró colocar un micrófono en el coche de Isen. Escucha esta conversación entre él y su madre. Una voz familiar y desgarradora llenó la habitación. Era Isen. No te preocupes, mamá, todo está arreglado. Ya he coordinado las cosas con el departamento de David. Solo ten a tu equipo listo el día indicado, a la hora exacta. Todo terminará de forma natural. Luego se oyó la voz de Eleanor, afilada y cruel. Asegúrate de que no haya errores. Esa chica, últimamente parece diferente. No dejes que todo se venga abajo en el último momento. Después de esto, Leo tendrá su trasplante y tú tendrás tu dinero. Podremos empezar una nueva vida. Lo sé, mamá, respondió Isen. Ella no sospechará nada. Todavía cree que soy el esposo más amoroso del mundo. Qué tonta.
Qué tonta, las palabras me golpearon como un puñetazo, cualquier chispa de amor o esperanza que aún quedaba en mí se extinguió. No lloré, solo sentí un vacío aterrador, el dolor se solidificó en una furia fría y silenciosa. Al mismo tiempo, el doctor Mellor trajo información crucial. Había logrado recuperar y fotografiar el expediente médico original y oculto de Leo desde la oficina del director del hospital, el padre de Isen, tal como indicaban las pruebas de Laura. Leo padecía una beta-talasemia grave, pero lo más espantoso estaba en las últimas páginas, actas de un falso comité de ética médica creado por el padre de Isen. En ella se concluía que un trasplante de un hermano completamente compatible por Ola era la única opción urgente, a realizarse inmediatamente después del nacimiento del segundo hijo para asegurar la mayor probabilidad de éxito. Esto no es un historial médico, dijo el doctor Mellor, con la voz cargada de rabia. Es una sentencia de muerte escrita de antemano para tu bebé y para ti. Han limpiado su crimen con jerga médica. El doctor Mellor también consiguió la lista completa del equipo auxiliar de Eleanor. El anestesiólogo era el doctor Leo Vance, un hombre con antecedentes de mala praxis profesional que había sido protegido por el padre de Isen. Él sería mi verdugo. Todas las piezas encajaban: el fraude del seguro, el plan de asesinato, el uso de un recién nacido para un trasplante, una red criminal sofisticada y monstruosa que daba al descubierto. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz serena y afilada. Es suficiente para llevarlos a juicio. Más que suficiente, confirmó Chloe. Con esto no pueden negar nada. Prepararé un expediente completo para el fiscal. No, negué con la cabeza. Eso no basta. No solo los quiero en prisión, los quiero arruinados. Quiero que el mundo entero conozca sus verdaderos rostros. Miré a Chloe y al doctor Mellor, con los ojos ardiendo de un fuego nuevo. No iremos a la policía antes. Dejaremos que su obra se represente. Pero el escenario será nuestro. Y el público será la justicia y el mundo entero. Una idea audaz y perfecta se encendió en mi mente. Dr. Mellor puede instalar cámaras en secreto en el quirófano. Quiero que todo el proceso, desde el momento en que me duerman hasta el instante en que intenten matarme, quede grabado y se transmita en directo. El Dr. Mellor se sorprendió, pero luego asintió. Será extremadamente difícil, pero puedo hacerlo. Bien, dije. Chloe, contacta a los periodistas más fiables que conozcas. Diles que habrá una conferencia de prensa que sacudirá la ciudad, pero no reveles detalles, que esperen. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad bulliciosa allá abajo. Eleanor tenía razón, ellos tendrían una nueva vida, pero sería tras las rejas, y yo también tendría una nueva vida, una libre de mentiras y de miedo, una vida con mis hijos. Me giré, con una sonrisa fría en los labios. En esta obra, yo seré la directora, y el saludo final será espectacular. La batalla había entrado en su fase final. Esto ya no era defensa, era hora de atacar, y este golpe final sería como un rayo que haría derrumbarse por completo el imperio fraudulento de la familia Carter. La verdad estaba expuesta, las pruebas eran irrefutables, pero para mí aún faltaba una pieza. Necesitaba saberlo. Isen, el hombre que una vez amé, ¿me había amado de verdad alguna vez? ¿O solo fui una pieza desde el principio? En mis últimos días en el hospital, actué deliberadamente más frágil y dependiente que nunca. Le tomaba la mano, mirándolo con absoluta confianza. Oh, Isen, tengo tanto miedo. Eres el único en quien puedo confiar. Prométeme que siempre estarás ahí para mí y para los niños. Isen, cegado por la arrogancia del cazador que cree que su presa ya está atrapada, cayó por completo en mi actuación. Claro, amor mío, me tranquilizaba. No tengas miedo, nunca te dejaré. Tú y los niños lo son todo para mí. Sus palabras dulces ahora sabían a veneno, pero mantuve la farsa. Sabía que cuando un hombre se siente más seguro y menos vigilado, su verdadera naturaleza sale a la luz. La oportunidad llegó una noche, cuando estábamos solos. Cariño, pregunté, fingiendo curiosidad casual. Siempre me he preguntado, con tantas mujeres hermosas y exitosas persiguiéndote, ¿por qué me elegiste a mí? Yo solo era una chica común, de una familia sencilla. Y se rió, con un sonido orgulloso y satisfecho. Me tocó la nariz de forma juguetona, porque eras inocente, Sarah. Me encantaba tu dulzura, tu pureza. Contigo sentía paz, no tenía que estar en guardia, ni jugar juegos como con las otras mujeres. Inocente, esa palabra fue un cuchillo en mi corazón. No me amó por quién era, sino porque era fácil de manipular.
Forcé una sonrisa tímida. Oh, pensé que era porque era bonita. Bueno, claro que eres hermosa, dijo, pero lo más importante es que eres dulce y obediente. Eso es lo que hace a una buena esposa. Casarse con una mujer demasiado inteligente, demasiado aguda, es agotador. Cada palabra que pronunciaba, sin el menor pudor, iba arrancando su disfraz. No quería una compañera, quería una muñeca bonita y obediente, pero el golpe final llegó de parte de él. Señor Peterson, envió a Chloe una última información, algo que describió como especialmente sensible. Chloe me lo reenvió. Era un breve video grabado en secreto por una cámara de seguridad de un bar de lujo. Ethan estaba allí con unos amigos, claramente borracho. Escuché su voz, pastosa pero fanfarrona. Ven cómo lo hago, esta chica, Sarah, es dulce pero totalmente tonta. Cree cada palabra que le digo. Le dije que firmara una póliza de seguro de vida de 20 millones y lo hizo sin pensarlo 2 veces. Le dije que necesitábamos otro hijo para salvar a Leo y estuvo encantada de hacerlo. Así son las mujeres. Les das un poco de dulzura, un poco de romance, y puedes controlar todo su mundo. Uno de sus amigos preguntó, ¿pero no sientes nada por ella? Es tu esposa y está a punto de tener tu segundo hijo. Ethan estalló en carcajadas. Un sonido brutal y repugnante. Sentimientos. Los sentimientos no se pueden cobrar en el banco. Para mí, las mujeres son solo herramientas. Unas son para el sexo, otras para tener hijos, y otras para hacer dinero. Sarah cumplía las tres. Es perfecta. Cuando termine su parte, yo me quedo con el niño y con una gran montaña de dinero. Entonces seré libre para vivir la vida que siempre quise. El video terminó. Me quedé inmóvil, el teléfono resbalando de mis dedos entumecidos. Mis oídos zumbaban. Las mujeres son solo herramientas, cuando termine su parte. Sus palabras eran 1000 agujas envenenadas atravesando cada célula de mi cuerpo. Nunca hubo amor, ni una sola pizca, desde el principio. Todo fue un cálculo frío, sucio y despiadado, a sus ojos. Nunca fui una esposa, nunca fui alguien a quien amara. Fui solo una herramienta, una incubadora con piernas y una póliza de seguro con vida. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura y absoluta. Lloré por mi propia ingenuidad. Había entregado 5 años de mi juventud, todo mi amor y mi confianza, a un demonio, a la peor escoria imaginable. Me sequé las lágrimas y una calma extraña se apoderó de mí. El amor había muerto por completo. Lo único que quedaba era un propósito ardiente, venganza. No me limitaría a exponer sus crímenes, lo destruiría, le arrebataría todo lo que anhelaba. Dinero, estatus, libertad. Le haría pagar el precio definitivo por su traición. Tomé el teléfono y llamé a Chloe. Chloe, ya es suficiente. No tengo nada más que perder. Prepara todo. Quiero que esta obra termine de la forma más dolorosa posible para ellos. Mi voz era fría como el hielo. Chloe guardó silencio un segundo antes de responder. Lo entiendo. Déjamelo a mí. Tú solo cuídate y prepárate para el día final. El día final. Pensé que no sería el final para mí, sería el día del juicio para él. Miré por la ventana el cielo gris y cubierto de nubes. Una tormenta se acercaba. Igual que la tormenta dentro de mí, toda suavidad había desaparecido, reemplazada por un vendaval de odio, listo para arrasarlo todo. En esta obra, no solo sería la directora, sería la jueza final, después de que el último resto de afecto que sentía por Ethan fuera reducido a cenizas por aquel video. Me transformé. El dolor se había forjado en un arma, una determinación fría y afilada. Sabía que, para derribar a un manipulador como Ethan, no podía actuar impulsivamente, tenía que jugar, representar una obra aún más perfecta que la suya, una en la que yo controlara todos los hilos. Comencé la siguiente fase de mi plan, atraer activamente al enemigo hacia la trampa que habíamos preparado. El día en que me dieron el alta, Ethan y Eleanor vinieron a buscarme, todavía interpretando el papel de la familia atenta y rebosante de alegría. Hora de volver a casa, cariño, dijo Ethan, rodeando mi cintura con el brazo. Descansa bien y recupera fuerzas. Todo está listo. Me apoyé en él y levanté la vista con los ojos llenos de lágrimas brillantes. No eran lágrimas de debilidad, eran parte del disfraz. Ethan, sigo teniendo tanto miedo, dije, con un temblor perfectamente ensayado en la voz. Aquella caída no deja de perseguirme. Me preocupa que algo salga mal durante el parto. Solo quiero que nuestro bebé esté a salvo. Eleanor intervino de inmediato, tomando mi mano. No te preocupes, querida.
Isen y yo estamos aquí, hemos elegido el mejor hospital, al mejor médico, nada saldrá mal. Pero tengo un presentimiento tan malo, continué, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Tal vez deberíamos consultar a un astrólogo, buscar un día y una hora realmente auspiciosos para una cesárea programada, ya sabes, por buena suerte, solo quiero que nuestro bebé llegue al mundo. En paz, mi sugerencia, teñida de la ansiedad supersticiosa de una joven madre traumatizada, dio justo en el blanco. Eleanor, profundamente entregada al espiritualismo New Age, asintió con entusiasmo. Tienes toda la razón, justo estaba pensando lo mismo. Consultaré a mi asesor espiritual, es muy talentoso, elegirá un momento dorado para nosotros. Mi nieto debe nacer en un día perfecto, a la hora perfecta. Eso le garantizará un gran destino. Isen me miró con un destello de sorpresa que rápidamente se transformó en satisfacción. Seguramente pensó que esta esposa ingenua y supersticiosa sería aún más fácil de controlar. No tenía idea de que el asesor espiritual era un actor contratado por Chloe, y que el momento dorado era exactamente la fecha y hora que habíamos elegido para nuestro gran final. Confía en mí, querida, dijo Eleanor con seguridad. Yo me encargo de todo. En los días siguientes, Eleanor hizo precisamente eso, regresó con una carta astral detallada, declarando que un día y una hora específicos eran la puerta cósmica para dar la bienvenida al nuevo bebé que traería prosperidad a toda la familia. Fingí un enorme alivio y le di las gracias efusivamente. Empecé a hablar activamente con Isen sobre la cesárea, preguntando por el equipo quirúrgico y las opciones de manejo del dolor, proyectando una imagen de confianza absoluta en sus arreglos. Mi actuación dócil e ingenua los adormeció en una falsa sensación de seguridad. Creían que su presa esperaba tranquilamente dentro de la trampa. Mientras tanto, detrás del telón, nuestra operación avanzaba a toda velocidad. El Dr. Mellor finalizó la instalación de microcámaras en el quirófano y en la sala de recuperación. Las imágenes se transmitirían directamente a un centro de control secreto donde Chloe y su equipo legal estarían observando. Habrá 3 transmisiones simultáneas, explicó el Dr. Mellor, una para nosotros, otra para una unidad especializada del NYPD que ya hemos informado, y una transmisión cifrada que se enviará a los principales medios de comunicación en el momento preciso. Chloe tenía toda la documentación legal preparada. Todo está listo, me dijo, la denuncia penal, las órdenes de arresto de emergencia, todo firmado y sellado. En el segundo en que demos la señal desde el quirófano, todo se activará. El señor Peterson, el investigador privado, completó su última tarea, había localizado y hablado con la exesposa de Isen. Al principio estaba aterrorizada, pero finalmente aceptó ayudar tras ver nuestras pruebas y darse cuenta de que otra mujer estaba a punto de correr el mismo destino. Ella proporcionó una declaración escrita, detallada y notarizada sobre los abusos que sufrió y el accidente médico que Isen intentó provocar durante su parto años atrás. Su carta sería el último clavo en el ataúd de la imagen del esposo perfecto de Isen. Todo estaba en su lugar. La mayor actuación de mi vida estaba a punto de comenzar. A medida que el día se acercaba, Isen y Eleanor se volvieron aún más atentos, temerosos de que yo hiciera algo que pusiera en riesgo el plan. Pocos sabían que me estaba cuidando muy bien, no por ellos, sino porque sabía que necesitaba estar en mi mejor estado para la batalla final. La noche anterior a mi ingreso, Isen me abrazó con fuerza. Duerme bien, susurró, mañana es un gran día, todo va a salir bien. Me acurruqué contra él y cerré los ojos. Sí, respondí, sé que todo va a salir bien. Pronunciamos las mismas palabras, pero con significados completamente distintos. Él pensaba en el inicio de su nueva vida llena de riqueza tras mi muerte. Yo pensaba en el comienzo de mi nueva vida, libre de él, allí acostada, sintiendo la respiración constante del monstruo a mi lado. Ya no sentía miedo, solo una extraña lástima. Había calculado todo, excepto una variable crucial. Nunca subestimes a una madre. Para proteger a sus hijos, una madre puede hacer cualquier cosa, incluso transformarse de un cordero en un lobo vengativo, y al día siguiente, ese lobo destrozaría a su presa sin dudarlo. Esa mañana, el cielo estaba de un azul brillante, sin una sola nube. La luz del sol entraba por la ventana, danzando sobre el suelo. Era un día hermoso, perfecto para un nuevo comienzo, o para un final definitivo. Me desperté temprano, observando en silencio nuestro dormitorio por última vez. Había albergado tantos recuerdos dulces, tantas risas, tantas promesas.
Todo ello no era ahora más que una mentira amarga y venenosa, la foto de boda en la pared, el aroma de su colonia en el aire, todo me revolvía el estómago. Me acerqué a la cuna y miré a Leo, durmiendo plácidamente. Me incliné y besé su pequeña frente, dejando caer una lágrima ardiente sobre su mejilla. Leo, lo siento mucho, susurré, siento no haberte dado una familia completa, pero te prometo que, a partir de ahora, dedicaré toda mi vida a protegerte, a darte la vida tranquila y feliz que mereces. Sabía que después de ese día su mundo cambiaría, pero era mejor crecer con una verdad dolorosa que en una familia construida sobre el engaño y el crimen. Isen despertó y se colocó detrás de mí, rodeando mi cintura con los brazos. ¿Te levantaste temprano? ¿Estás nerviosa? Me recosté contra él, haciendo que mi voz sonara deliberadamente temblorosa. Estoy emocionada, pero también asustada. Tengo muchas ganas de conocerla, pero no puedo evitar sentir ansiedad. Vamos, dijo, girándome para mirarme, estoy aquí y el doctor Miller es el mejor. Todo va a estar bien. Solo tienes que confiar en mí, confiar en ti. Estuve a punto de reírme en voz alta. Lo miré fijamente a los ojos, buscando algún rastro del hombre que creí conocer, pero no había nada, solo un vacío frío y calculador detrás de una fachada perfecta. El coche de Sterling Heights llegó puntual. Eleanor estaba allí, vestida con un traje caro, el maquillaje impecable. Aunque no lograba ocultar su ansiosa expectación, me tomó de la mano. Ve con tranquilidad, Sarah. Estaremos aquí rezando por ti y por el bebé. Miré a la mujer que planeó mi asesinato junto a su hijo y asentí levemente. Gracias, mamá. De camino al hospital, hice parloteo sin parar sobre el futuro, cómo decoraríamos la habitación del bebé, cómo le enseñaría a Leo y a su hermanita a jugar al fútbol. Pintaba un cuadro tan idílico que casi podría haberlo creído si no supiera lo que me esperaba. Escuché en silencio, con la mano aferrada al pequeño teléfono satelital camuflado en mi bolsillo, mi línea de vida con Chloe y el Dr. Miller. Sterling Heights estaba como siempre, magnífico y frío. Me llevaron a una suite VIP privada para prepararme. Una enfermera entró con la bata quirúrgica y sonrió. No se preocupe, el procedimiento será muy rápido. El Dr. Miller es el mejor, pero vi un destello de lástima en sus ojos. Cuando terminé de cambiarme, Isen entró, tomó mi mano y besó mi frente. Te estaré esperando justo afuera. Sé fuerte, amor mío. Fue su último beso, y sabía a traición y a muerte. Mientras me llevaban hacia el área quirúrgica, el largo y estéril pasillo resonaba con el chirrido de las ruedas de la camilla. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Esto era todo, la batalla final. No sabía si saldría ilesa, pero ya no tenía miedo. Pensé en Leo y en la hija que estaba a punto de conocer. Ellos eran mi fuerza. Por ellos tenía que ganar. Las puertas del quirófano se abrieron de par en par. Las luces quirúrgicas eran cegadoras. Vi al Dr. Miller y a su equipo, todos con batas y mascarillas. Se acercó a mí, y sus ojos, visibles sobre la mascarilla, transmitían una determinación inquebrantable. Me hizo un leve gesto de asentimiento, una señal que solo yo entendía. Entonces vi entrar al otro equipo. También vestían batas quirúrgicas, pero de ellos emanaba un aura helada. Al frente iba un hombre de mirada esquiva y cruel. Tenía que ser el Dr. Vance, el anestesiólogo de Eleanor. Se acercó a mí con una jeringa en la mano. Hola, señora Carter. Soy el Dr. Vance, su anestesiólogo hoy. Relájese, voy a administrarle la anestesia. Dormirá profundamente. Miré la jeringa. El líquido transparente en su interior. Sabía que no era solo anestesia, era el veneno que habían preparado para mí. Cerré los ojos. Hija mía, por favor, cuida de tu madre. Sabía que las puertas del infierno se estaban abriendo, pero también sabía que más allá no me esperaba la muerte, sino la luz de la justicia. Estaba lista. El telón estaba a punto de caer. Por fin, sobre su repugnante obra. El quirófano estaba helado, lleno del pitido constante del monitor cardíaco y del tintinear de los instrumentos metálicos. Yacía sobre la mesa, cegada por las luces, sintiendo cómo la tensión asfixiaba el aire. Los dos equipos médicos se enfrentaban como ejércitos antes de una batalla, uno luchando por la justicia, el otro, pagado para cometer un crimen. Iniciando anestesia, anunció la voz de Vance, fría y artificialmente profesional. Se acercó con la jeringa preparada. Sentí el pinchazo frío en el brazo cuando la aguja entró. Una ola de somnolencia comenzó a extenderse por mi cuerpo, antes de caer en la oscuridad. Mis ojos buscaron los del Dr. Miller.
Él permanecía sereno y en silencio, pero su mirada me decía, no te preocupes, todo está bajo control. Me hundí en un sueño profundo, sin sueños. Cuando recuperé la conciencia, lo primero que escuché fue el llanto de un bebé. Mi bebé había nacido. Intenté abrir los párpados pesados. A través de una neblina borrosa, vi a una enfermera del equipo del Dr. Miller sosteniendo a un diminuto bebé envuelto en una manta blanca. Felicidades, es una niña, dijo la enfermera. 7 libras, una niña. Sonreí débilmente, pero mi alegría duró poco. Escuché la voz cortante del Dr. Vance. El bebé muestra signos de dificultad respiratoria leve. Debe ser trasladada de inmediato a la UCI neonatal para observación. Entréguenmela. 2 enfermeras de su equipo se acercaron para llevarse a la bebé. Esto era todo, la obra estaba comenzando. La dificultad respiratoria no era más que la excusa para llevarse a mi hija y realizar la cosecha secreta de médula. Esperen, la voz del Dr. Miller resonó con fuerza, bloqueándoles el paso. La condición de la bebé es perfectamente estable. Su puntaje Apgar es 9, no hay ninguna señal de angustia. Ella no va a ninguna parte. ¿Qué demonios quieres decir con eso?, gruñó Vance. Estoy supervisando este caso y veo un problema. La seguridad de la nieta del director es prioritaria. No interfiera. Yo soy el cirujano principal, replicó el Dr. Miller con dureza, y le estoy diciendo que la bebé está perfectamente sana. No se la llevarán a ningún lado sin mi consentimiento y el de la madre. La tensión estalló. Ambos equipos se enfrentaron con la mirada. Desde la mesa de operaciones, reuní toda la fuerza que me quedaba. Mi bebé, susurré con la voz rota, no se lleven a mi bebé. Vance sonrió con desprecio. ¿Y tú qué sabes? Deberías preocuparte más por ti misma. La paciente muestra signos de una reacción anafiláctica a la anestesia. Su presión arterial está cayendo rápidamente. Necesitamos administrar epinefrina ahora mismo. Le hizo una seña a su enfermera. Prepara una dosis de Epistat. Me quedé helada. Lo estaba haciendo. Estaba fingiendo una crisis médica para matarme. Esa jeringa contendría una dosis letal. Alto, rugió el Dr. Miller. Los signos vitales de la paciente son completamente normales. ¿Qué está haciendo? Usted es quien está creando un problema. Usted es el problema, Miller, replicó Vance. Está retrasando deliberadamente un tratamiento de emergencia. Si algo le ocurre a la nuera del director, usted será considerado totalmente responsable. Había acorralado al Dr. Miller. La enfermera del equipo de Vance avanzó hacia mí con la jeringa llena de líquido transparente. Era el final. Cerré los ojos. Chloe, ¿dónde está la policía? Justo cuando la aguja estaba a centímetros de mi brazo, un estruendo ensordecedor sacudió la sala. Las puertas de acero del quirófano fueron derribadas de golpe. Un grupo de agentes de civil, con las armas desenfundadas, irrumpió en el lugar. NYPD, nadie se mueva. El silencio cayó de golpe. Vance y su equipo se quedaron paralizados, con el rostro completamente pálido. La jeringa cayó de la mano de la enfermera y se hizo añicos contra el suelo. Un detective principal, seguido muy de cerca por una Chloe de expresión impenetrable, avanzó hacia adelante. El detective levantó una tableta donde se transmitían en vivo las imágenes de todo lo ocurrido, captadas desde múltiples ángulos. Leo Vance, dijo el detective, señalando al anestesiólogo, queda usted arrestado por conspiración para cometer asesinato. Todo lo que acaba de decir y hacer ha sido grabado. 2 agentes esposaron de inmediato a un Vance atónito y a su enfermera. El resto de su equipo levantó las manos en señal de rendición. La trampa se había cerrado. En el pasillo exterior, Isen y Eleanor caminaban de un lado a otro, presas de la ansiedad. Al escuchar el alboroto, corrieron hacia el quirófano. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurre a mi esposa?, gritó Isen. Las puertas se abrieron de nuevo. 2 agentes sacaron a Vance esposado. Al verlo así, los rostros de Isen y Eleanor se volvieron cenicientos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué arrestan a nuestro médico?, chilló Eleanor. El detective principal salió y los miró fijamente a los ojos. Ethan Carter, Eleanor Carter, ustedes también quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato y fraude al seguro. Levantó un grueso expediente. Lo tenemos todo, la póliza de seguro de $20 millones, las grabaciones de audio donde planean esto, los registros médicos falsificados de su nieto. Se acabó. Eleanor se desplomó en el suelo, gritando desesperada, no, no puede ser, mi plan era perfecto. Isen quedó inmóvil, con el rostro blanco como un fantasma. Miró más allá del detective, hacia el quirófano.
y me vio siendo atendida por las enfermeras. Vio a la bebé llorando en brazos del doctor Miller. En ese instante comprendió que lo había perdido todo. Sarah, tú, escupió, con los ojos llenos de odio, me engañaste. Lo miré sin miedo alguno, solo con una calma serena y victoriosa. No te engañé, Ethan. Dije con voz firme, tu propia codicia y crueldad te destruyeron. Las esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas. Mientras se lo llevaban, aún gritaba, te mataré, te haré pagar por esto, pero yo ya no escuchaba, estaba mirando cómo traían a mi lado a mi preciosa hija. Extendí la mano y acaricié su mejilla suave, las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de alegría, de alivio, de liberación. La tormenta por fin había terminado. El caso del Sterling Heights Medical Center provocó un terremoto mediático que sacudió tanto a la comunidad médica como al público. Ese mismo día, los periódicos publicaron titulares escandalosos. Arquitecto prominente y su madre planearon asesinar a la esposa en la mesa de operaciones por una indemnización de $120 millones. Red criminal en hospital de lujo al descubierto. Trama del hermano Salvador, revelada, todas las pruebas reunidas, los videos del quirófano, las grabaciones de audio, la póliza de seguro, la declaración entre lágrimas de la exesposa, se hicieron públicas. Una ola de indignación recorrió el país, exigiendo el castigo más severo posible. El imperio que la familia Carter había construido sobre mentiras y dinero se derrumbó de la noche a la mañana. Las acciones de la empresa de arquitectura de Eisen se desplomaron, los socios se retiraron, los proyectos quedaron congelados. Sterling Heights pasó de ser un paraíso a convertirse en un símbolo de corrupción. El padre de Eisen, el poderoso director del hospital, fue suspendido mientras se investigaba su papel en el encubrimiento. Una dinastía respetada quedó reducida a ruinas. Mi hija y yo fuimos trasladadas a un ala segura del hospital. Los primeros días fueron confusos, pero cada vez que miraba el rostro angelical de mi bebé, encontraba una nueva fuerza. La llamé Anne, con la esperanza de que su vida fuera siempre pacífica, libre de las tormentas que yo había soportado. Chloe y el Dr. Miller fueron mis pilares. Chloe se encargó de todos los asuntos legales. Mientras el Dr. Miller cuidaba de nuestra salud, me dijo que, tras el juicio, planeaba renunciar y abrir una pequeña consulta privada. Estaba cansado de la política y el engaño. El juicio comenzó unas semanas después. Yo no asistí, no podía soportar volver a ver sus rostros. En la sala, Eisen y Eleanor parecían sombras miserables de lo que habían sido. Ante pruebas irrefutables, se volvieron uno contra el otro. Eleanor lloró diciendo que lo había hecho todo por amor a su nieto Leo y que Eisen había sido el cerebro del plan. Eisen, a su vez, culpó a la ambición y la codicia de su madre, afirmando que él solo era un hombre débil que había seguido órdenes. Sus patéticos intentos de eludir la culpa solo les valieron más desprecio público. La justicia fue rápida y contundente. Ethan Carter fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato y fraude, y condenado a cadena perpetua. Eleanor Carter recibió una condena de 25 años, el Dr. Vance y los demás cómplices también recibieron largas penas de prisión. Cuando se leyó el veredicto, yo sostenía a Anne en brazos. No sentí alegría ni triunfo, solo un profundo alivio. El peso insoportable que había cargado por tanto tiempo finalmente se desvaneció. Se acabó, amor mío, susurré a mi hija. Ahora podemos empezar nuestra nueva vida. Pero aún quedaba una batalla. Leo seguía luchando contra su enfermedad, sin los oscuros recursos de su familia. Su futuro era incierto, pero no lo abandonaría. Era un niño inocente. El hermano de Anne merecía vivir. Nuestra historia conmovió al país. Se creó un fondo benéfico para el tratamiento de Leo, y miles de desconocidos donaron dinero y enviaron mensajes de apoyo. Entonces ocurrió un milagro. El Programa Nacional de Donantes de Médula encontró un donante compatible y no relacionado. El día del trasplante de Leo, esperé fuera del área quirúrgica sosteniendo la mano de Anne, con el corazón lleno de una esperanza nerviosa. La cirugía fue un éxito. La recuperación de Leo fue larga, pero respondió de manera extraordinaria. Por primera vez en su vida, sus mejillas estaban sonrosadas. Podía correr y jugar sin quedarse sin aliento. Al ver a mis dos hijos reír juntos en el jardín, con sus risas llenando el aire, lloré. Eran lágrimas de felicidad pura, absoluta. Después de todo, no había perdido nada. Al contrario, lo había ganado todo: mi libertad, mi paz y, lo más importante,
mis 2 hijos sanos y llenos de vida, vendí la casa adosada y todos los artículos de lujo que Isen me había comprado. Doné una parte significativa del dinero a la organización benéfica que nos ayudó a nosotros y a otros niños con enfermedades potencialmente mortales. Con el resto, compré una pequeña casa en las afueras, con un jardín lleno de flores. Volví a escribir, la pasión que había dejado de lado. Mi vida ya no era glamorosa, pero estaba llena de sentido y risas. El huracán había pasado, dejando un cielo azul despejado y un arco iris brillante, y supe que era la recompensa más justa para el valor inquebrantable de una madre. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.